Buenas a todos. Bueno, acá les traigo otro video, ¿verdad? Otra historia. ¿Y por qué? Y bueno, básicamente porque ayer, 14 de julio, se cumplió una conmemoración en Francia, ¿verdad? Que es la toma de la Bastilla. ¿Bien? O sea, digo, un antes y un después, ¿verdad? De lo que sería la Revolución Francesa. Y así la Bastilla, se tomó como un monumento, ¿verdad? De un antes y un después en la caída de lo que sería la monarquía absoluta, porque pasaron varias cosas, ¿verdad? La toma de la Bastilla fue un momento y fue por una realidad que necesitaban justamente, tenían las armas, necesitaban pólvora y tomaron la Bastilla porque es donde se encontraba la pólvora, ¿verdad? Para poder luego darle cabida a lo que serían los siguientes pasos, que es tener al rey y a la reina en París, ¿verdad? Y bueno, y después los sucesos que acaecieron posteriormente. Pero en el caso de la gastronomía, y como la Revolución Francesa fue una revolución política, fue una revolución también cultural, lógicamente que en este sentido no está exento de lo que sería la parte gastronómica, ¿no? O sea, imagínense ustedes que en ese momento reinaba lo que fue la Francia de ese momento de la Revolución Francesa, Luis XVI, pero antes estaban, ¿verdad?, los anteriores reyes, y uno de los más conocidos era Luis XIV, ¿verdad? Y más conocidos porque, bueno, más conocido a nivel culinario, vamos a decir, ¿no? Por su gran glotonería, ¿verdad? Es una persona que comía mucho, o sea, tenía un buen comer. De hecho, Luis XIII también era también una persona que le gustaba el arte culinario y se lo pasó de alguna forma, se lo transmitió, y eso se fue transmitiendo de generación en generación. Y bueno, y se hacían esos grandes banquetes, ¿verdad? Entonces, en la época de Luis XIV, este rey impulsó de alguna manera lo que sería la gastronomía francesa, ¿verdad? Que logró imponerse en Europa. Fue en realidad como un antes y un después, esa época de Luis XIV, en lo que es la historia culinaria mundial, en realidad, porque justamente con ese rey la cocina francesa se impuso a toda Europa. ¿Bien? Entonces, digo, lo que pasaba era que existían, bueno, cocineros de los reyes y que le ponían determinados nombres a las preparaciones, ya sean nombres de reyes, de duques, de condes, o sea, siempre alguien trataba de que algún plato tuviera su nombre, ¿verdad? Porque eso era como un reconocimiento, en definitiva, ¿verdad? Y bueno, hablando de esa gran glotonería de lo que sería Luis XIV, tengo un libro de referencia acá que es de Néstor Luján, de Historia de la Gastronomía, y miren lo que se los leo. Dice: tenemos algunas noticias del apetito de Luis XIV. Dice: un viernes de Cuaresma, estando el rey indispuesto, no pudo cumplir vigilia y picó. Miren, o sea, esto era una picadita, ¿no? O sea, algunas empanadas de carne, un caldo de palominos y 3 pollos asados. Al día siguiente, ¿verdad?, como se encontraba peor y desmejorado, solo comió unos pastelillos de carne, una sopa con una gallina, y de los 3 pollos solamente devoró 4 alones con sus pechugas y un muslo, ¿verdad? Y así sigue, ¿verdad? Este libro contando ciertas anécdotas, no solo de Luis XIV, o sea, sino que cuenta también más adelante lo que sería Luis XV, ¿verdad? Donde se resucita o de alguna manera, o se empieza a hablar nuevamente de la palabra gastronomía, ¿verdad? De lo que sería el arte culinario. Bien, y bueno,
Y con Luis XVI se viene todo lo que es la Revolución Francesa y el cambio, el antes y el después en la gastronomía. ¿Qué ocurría? Y bueno, ocurría que lo que eran los nobles, ¿verdad? El clero, los nobles, o sea, que en ese momento estaban, tenían obviamente sus preferencias, tenían sus comidas, tenían sus propios cocineros, ¿verdad? Hay un detalle no menor que también debo decir que antes las cocinas estaban debajo, o sea, en los castillos, pero en la parte de abajo, ¿verdad? Luego, pasado el tiempo, eso también cambió. Pero también es una lógica que lo que serían la reina y todo su séquito vivían de una manera muy diferente al resto de la población, ¿verdad? De hecho, ellos querían estar lo más lejos del pueblo posible. De hecho, la construcción de lo que sería Versalles se hizo 19-20 kilómetros lejos de lo que era París y lejos del pueblo, para tener su propio lugar, ¿verdad? Para estar en su propio mundo, ¿bien? Y la gente, el resto, pasaba hambre. El 97% de la población, más o menos sería algo así, era no era noble, no era del clero, ¿verdad? Era gente del pueblo, ¿bien? Y era la gente que pasaba más hambre. La alimentación se basaba básicamente en el pan, en la Francia de ese momento, y una rebanada de pan en su momento llegó a costar lo que sería un salario, ¿verdad? Entonces eso se hizo insostenible, más allá de que en la historia también están que Francia en su momento también ayudó de cierta manera y se obligó para con otros países en algunas guerras, ¿verdad? Básicamente, principalmente con Estados Unidos, para que Inglaterra no siguiera colonizándolos. Entonces, en ese momento, también, o sea, fueron una serie de cuestiones, una serie de eventos. Inclusive se cuenta también que hubo un invierno muy crudo, o sea, del invierno más crudo en los 90 años, eso fue el de los inviernos más crudos. Se dio todo como para que estallara esta revolución, ¿verdad? O sea, que el pueblo dijera, bueno, nosotros también existimos, nosotros estamos, ustedes son los que nos cobran los impuestos y nosotros pasamos hambre, ¿bien? Entonces eso dejó de ser así, ¿bien? El pueblo se rebeló, hizo una revolución. Los profes de historia saben mucho más, por eso yo lo toco desde el lado de la gastronomía. Pero sabemos también que Robespierre fue una de las figuras destacadas, ¿verdad?, de esta revolución, ¿bien? Y donde justamente entra también siempre la guillotina, ¿verdad?, como un arma dentro de todo lo que sería humanitario para lo que era lo que se usaban como castigo antes. Y bueno, fue así también como fallecieron o le dieron muerte a los reyes, ¿no? Bueno,